Seguimos conversando con Álvaro Acosta aquí en Canal Pro. Él es vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Y al hablar de crecimiento, de todo lo que estuviste mencionando, Álvaro, en la primera parte de la entrevista, obviamente hay que hablar de algunos números Ujú. que reflejan, por supuesto, lo que estabas diciendo, que es un crecimiento prácticamente mensual en el proceso, ¿verdad? Sí, sí. Si uno mira los dos momentos, ¿verdad? Estamos en el año 2019, estábamos en alrededor de 80 millones de dólares de volumen anual de operaciones. 2019. 2009, Ah, perdón, 2009. 2009. 2009 estábamos en 80 millones y piquito, casi 90. Y el año pasado cerramos cerca de 7.000 millones de dólares de volumen. Mucha diferencia. Vos mirás y Sí. decís, pero la verdad que fue un crecimiento bastante gradual, ¿verdad? Fue Ajá. bastante y sigue creciendo, ¿verdad? Este año estamos casi un 30% arriba comparado con el año pasado. Em, y bueno, también es cierto que se fueron sumando productos, ¿verdad? O sea, Claro. la bolsa originalmente éramos solamente, como les expliqué, bonos y acciones. Hoy tenemos ya fondos de inversión, tenemos operaciones de repo, que son operaciones donde yo puedo agarrar un título que ya tengo y te vendo a vos, pero con un pacto de recomprarte. Entonces Ujú. me hago de liquidez, entonces yo necesito a lo mejor hacer una operación de pocos días, entonces hago ese tipo de transacciones. Sí. Eso creció muchísimo también en los últimos años. Eso se marca en lo que estamos viendo en pantalla, que es el crecimiento por moneda. No, el crecimiento por moneda se refiere a las operaciones que hay de todos los instrumentos que se negocian en la bolsa Ajá. y de ambas operaciones, tanto primario como secundario, eh, simplemente por el tipo de moneda. En la Ya. bolsa hoy tenemos dos tipos de moneda, dólares y guaraníes. Como Sí. se puede ver, más o menos siempre las operaciones en guaraníes rondan alrededor del 60% de las operaciones Ujú. y dólares estamos constante en un 40%. Hay meses que cambian un poquito, pero en general es eso. Y eso es Eh, normal también, Álvaro, que tengamos mayor operatividad en guaraníes. Yo creería que sí, en general, bueno, para entender lo que es el mercado accionario, lo que es el mercado accionario de alguna manera es guaraníes, ¿verdad? Porque en Paraguay las acciones de las empresas son en guaraníes, ¿verdad? Sí. Eh, si bien es un mercado que todavía es pequeño comparado con el resto, em, lo normal sería que las operaciones en guaraníes tengan una incidencia más grande, ¿verdad? Ujú. Eh, no obstante, uno puede ver bastante equilibrio en la historia de las operaciones de la bolsa, donde las operaciones en dólares también tienen una participación muy importante. Y ahí vemos también, estamos compartiendo un informe que mes a mes ustedes reparten a los medios de comunicación. Es público, ¿verdad? Está en la web, lo comparten en las redes sociales también, que marca el crecimiento por instrumento, por moneda, como veíamos el detalle anteriormente, también por mercado y el crecimiento histórico por años, que es lo que estabas mencionando, Álvaro. Por instrumento, ahí hay una marcada diferencia y se nota en los colores. Sí, sí, sí. Bueno, lo- en los países como los nuestros, mm, es normal que las operaciones de bonos tengan mucho más importancia que las operaciones de acciones, ¿verdad? Ujú. Em, pero es algo que está cambiando. Si uno miraba esos datos hace 10 años, realmente estábamos casi en 99,1, ¿verdad? Entonces, de a poco va a ir cambiando este proceso. eh, y bueno, nosotros creemos, yo personalmente creo que la próxima etapa de desarrollo del mercado de valores se va a dar con el desarrollo del mercado de acciones Ujú. y con el mercado de renta variable, le llamamos nosotros, ¿verdad? Porque lo que nosotros vamos a ver en el país a partir de ahora es que las empresas van a llegar a un tamaño de crecimiento tal que ya la espalda del dueño Sí. no va a ser suficiente, pero uno tiene que mantener un ratio sano de nivel deuda, nivel patrimonio neto, ¿verdad? Ujú. Entonces, a medida que las empresas crecen, que el país crece, las empresas se vuelven cada vez más grandes. Entonces, financiar sus operaciones 100% con deuda eh, termina siendo contraproducente muchas veces. Entonces,
ahí es donde aparece la posibilidad de sumar inversores a través de los diferentes instrumentos a renta variable. Y lo que yo personalmente veo es que las empresas que usen los instrumentos que el mercado de valores les ofrece para hacer ese proceso de obtención de financiamiento y obtención de capital, van a tener una ventaja competitiva muy grande comparado con las empresas que no usen el mercado de valores. ¿Por qué? Porque al utilizar o al abrir tu empresa a las diferentes opciones que te ofrece el mercado de valores, es como que podés disponer de capital ilimitado y obviamente eso te da un poder y una ventaja competitiva mucho más grande comparado con las empresas que no. Entonces, mi forma de mirar es que las empresas y las nuevas generaciones que toman el control de las empresas cada vez más van a utilizar el mercado de valores, no solamente por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de necesidad para poder seguir manteniendo una empresa sana en términos de capitalización, para poder competir contra competidores que también utilizan el mercado de valores, ¿verdad? Entonces, si uno mira lo que es Estados Unidos, uno ve y dice, bueno, Tesla, y Elon Musk no es 100% dueño de Tesla, Claro. es dueño de una pequeña parte, el Exacto, resto sí, está sí. en el mercado de valores. Y así él puede crecer, obtener capital, luego endeudarse, mantener una relación sana en su empresa y que su empresa crezca, pero es impensado una empresa en Estados Unidos que no esté de alguna manera vinculada con alguna generación de obtención de capital para su operativa a través de los instrumentos que le ofrece el mercado de valores. Álvaro, y veíamos también una marcada diferencia entre los mercados, el mercado secundario y el primario. ¿Cuáles son los factores que hacen atractivo a este mercado justamente? Bueno, el mercado primario se le dice mercado primario porque es cuando el título se emite por primera vez. O sea, yo soy una empresa, voy a emitir un bono o una acción y creo eso es un proceso que se lleva, se hace un registro, pasa por la Superintendencia de Valores, luego llega a la bolsa y bueno, el día de mañana va a llegar a la Caja de Valores, la Caja de Valores va a dar de alta el instrumento y eso se vende por primera vez. O sea, la empresa vende a los inversores por primera vez. Eso se llama el mercado primario. ¿Por qué es importante el mercado primario? Porque el mercado primario es donde se crea la mercadería, vamos a decir. ¿Verdad? Entonces ahí está, si el mercado primario no crece, en algún momento el mercado va a ir secándose, ¿verdad? Porque lo que se negocia en secundario es lo que alguna vez se emitió en primario, ¿verdad? Entonces, el mercado primario se emite por primera vez y esa es la línea que vos ves. Luego, todo lo que se emitió alguna vez, ¿verdad? Hay emisiones que son bonos a 10 años, eso está como stock en poder de algún inversor. O las acciones siempre están en poder de alguien, ¿verdad? Ahora, cuando ese inversor que lo compró en mercado primario dice, yo quiero recuperar mi dinero antes de tiempo, Adelantar el vencimiento sería. no, yo quiero recuperar mi dinero. ¿Qué hago? Como no puedo adelantar el vencimiento, Ah, le tengo que vender a alguien que quiera entrar en mi lugar. claro. ¿Me explico? A ocupar ese espacio. Claro, a tener ese activo, ese bono o esa acción, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que vos compraste esto y decís, ya no, ya necesito la plata, ¿verdad? Sí. Entonces decís, bueno, pongo en el mercado y yo te compro. Entonces, Te esa ya es una vuelvo. transacción en secundario. Ah, ¿Me ya. explico? Sí. ¿Verdad? ¿Entendés? Entonces, todo lo que se negocia en secundario suma al volumen de operaciones del mercado secundario. ¿Qué es lo que yo explicaba anteriormente? Antes no había muchas operaciones en el mercado secundario. O sea, no había, en el año 2010 no había un inversor que quería vender y no había alguien que le diga, no, yo te voy a conseguir quien te compre. ¿Verdad? Entonces eso es lo que empezó a cambiar a partir del año 2010. Empezamos nosotros a decirle a los inversores, invertí nomás más largo, total, si vos querés vender, yo voy a Yo estoy conseguir para quien eso. te compre. Entonces vos en vez de hacer una operación que te rendía a 2 años, vamos a suponer 5, vos decís, ok, me voy a ir a 7 años y me va a rendir 8. Entonces, total, si a los 2 años yo necesito, Álvaro me va a conseguir un inversor que va a comprarme y él se va a quedar los 5 años que falta y le va a seguir rindiendo 8 a él. Entonces es un win-win para todos. Vos que compraste en primario en vez de 5 te rinde 8. Mi cliente que te compra en vez de 5 le rinde 8. Y la empresa obtuvo financiamiento en vez de a 2 años, a 7 años de plazo. ¿Me explico? Entonces eso es lo que genera el mercado secundario. Entonces cuando vos tenés
un mercado secundario dinámico hace que también te crezca el primario y también te crezca la utilidad del mercado primario, porque las empresas es en el primario donde obtienen el dinero. Lo que pasa en el secundario ya no le afecta al emisor, le afecta para nuevas emisiones. ¿Por qué? Porque la gente va a mirar en el secundario a cuánto se está vendiendo esto que emitió este emisor. Y se está vendiendo vamos a suponer, al 5. Entonces él dice, ok, yo voy a emitir al 5. Porque ese es el nuevo precio que tiene mi bono o mi acción. Es para explicar un poco, Sí. de manera un poco sencilla, cómo funciona, ¿verdad? Ahora, para que todo esto que estás comentando, Álvaro, sea posible, es necesario un marco jurídico y legal importante que permita el ordenamiento, que permita ese crecimiento, y en eso están trabajando justamente. Después de la entrevista, Álvaro tiene que participar en el Congreso del análisis que se está haciendo de la nueva ley de mercado de valores. Sí, sí, bueno, el mercado de valores es un mercado que vino creciendo con diferentes leyes. Ahora tenemos la ley de mercado de valores, tenemos la ley de fondos, hay leyes que de alguna manera fueron saliendo, también diferentes reglamentaciones que fue sacando en su momento nuestro regulador, que era la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Entonces, em, todo eso de alguna manera fue un trabajo que permitió llegar hasta acá, ¿verdad? Y la verdad que fue un trabajo muy bien hecho. Yo siempre digo, ¿verdad? Hoy el mercado de valores es el resultado del trabajo bien hecho, tanto de los actores que estuvimos en el sector privado, tanto en la bolsa como en las casas de bolsa, pero también de nuestro regulador, que de alguna manera fue creciendo también, ¿verdad? Porque no es lo mismo regular un mercado de 80 millones de dólares que regular un mercado de 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Hay mucha diferencia, sí. Claro, no es lo mismo regular un mercado de 2 casas de bolsa que un mercado de 20 casas de bolsa, ¿verdad? Entonces, y después aparecieron las administradoras de fondos, etcétera. Entonces, hubo un trabajo muy, muy bien hecho. Y el año pasado se empezó un proceso desde el Banco Central. Se llevó lo que es la Comisión Nacional de Valores al Banco Central, se creó la Superintendencia de Valores y se inició un proceso un poco de rever todas estas leyes que teníamos y de actualizarlas y ayornarlas, vamos a decir, un poco a la realidad actual del mercado. Y bueno, la verdad que se inició un proceso también de socialización de la ley, hemos participado de ese proceso de una manera muy, muy, muy abierta y con buena participación por parte de los diferentes estamentos que estamos en el mercado de valores. Y bueno, hace unos días se presentó el proyecto de ley al Congreso y está en ese proceso, ¿verdad? Esta nueva ley mejora muchos aspectos, ¿verdad? Y bueno, como siempre yo digo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener algunas cuestiones claras para poder movernos dependiendo de qué tanto el regulador o el árbitro te deje jugar. Ahí se determina el dinamismo o no que pueda tener. Es como el deporte, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, si el árbitro corta muy rápido la falta, si es que no hay fluidez en el juego, etcétera, se vuelve un juego, vamos a decir, cortado, aburrido. Y si el árbitro de alguna manera está cerca de la jugada y permite que se vea un partido con muchos goles, entonces lo mismo pasa en el mercado, ¿verdad? A medida que el regulador vaya restringiendo, cada vez va cayéndose o muriendo el Tiene que ser un juego. trabajo a la par. O viceversa, ¿verdad? Si es que el regulador tiene una posición de que haya... Porque nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la habilitación de hacerlo, ¿verdad? O sea, a diferencia por ahí de otros mercados donde la iniciativa privada va generando, en el caso del mercado de valores, son mercados regulados y de alguna manera vos necesitas que el regulador te deje hacer y sobre todo que te marque las pautas de cómo se las tiene reglas que de hacer, juego. ¿verdad? Entonces, para que todos sigan esas pautas y no haya problemas el día de mañana de algunos jugadores que de alguna manera se salieron de esos parámetros.
Y también entender que el mercado de valores es un mercado de riesgo. ¿Verdad? Sí. ¿Entendés? O sea, lo natural en el mercado de valores, es más, existen productos en el mercado de valores donde siempre hay un ganador y hay un perdedor. O sea, Ujú. lo normal es la naturaleza del Así mercado de es el valores mercado, es sí. así, ¿verdad? Entonces, o sea, eh, hay gente que gana y gente que pierde, ¿verdad? Entonces, eso también es Parte importante del entender, juego. claro, es parte de la naturaleza del mercado, ¿verdad? Ujú. Eh, con los bonos no debería, ojalá suceda lo menos posible los problemas, también con las acciones, ojalá, pero hay productos como las operaciones futuras donde hay claramente lo que vos ganaste perdió él. Así mismo funciona, o sea, no hay posibilidad que vos ganes y él no pierde, porque Sí. son operaciones de contratos futuros entre las dos partes y bueno, es la forma en la que funciona, ¿verdad? Entonces, tiene que estar bien Ah. controlado, bien regulado, pero también tenemos la ventaja de que la legislación a nosotros de alguna manera nos acompañó hasta acá y Sí. la verdad que esta nueva ley da nuevas posibilidades que son actuales y que están muy buenas. Y es como la garantía también para el inversor, así que es importantísimo lo que estás mencionando, Álvaro. Tenemos que agradecerte el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Realmente muy interesante, muy importante lo que está mencionando como posibilidad de desarrollo y crecimiento. Muchas personas ya están optando por el mercado de valores, así que vamos a seguir conversando del tema seguro el próximo mes. Dale, a las órdenes y bueno, cuando quieran estamos, es parte del proceso de desarrollo del mercado, como yo expliqué en algún momento, los medios de comunicación especializados en temas financieros hacen a lo que es la difusión de lo que se está haciendo y son un componente sumamente importante en el proceso de desarrollo del mercado de valores. Así Vamos a que a estar las acompañando órdenes. también ese proceso y lo que queda también del año, porque estamos ya con el segundo semestre ya iniciado. Así mismo, muchísimas gracias.